Buenas tardes a todos. Hoy seguimos con el capítulo 8 de Peter Pan y Wendy, una novela de James Matthew Barrie, escritor británico. Capítulo 8. La laguna de las sirenas. Si cerráis los ojos, ¿podréis acaso alguna vez tener la dicha de ver un estanque de forma vaga y bellísimo color suave, suspendido en la oscuridad? Si entonces apretáis bien los párpados, el estanque empieza a tomar forma y los colores llegan a ser como de fuego. Pero antes de que este fuego se encienda, veréis la laguna. Esta es la visión más cercana que se puede llegar a tener de la laguna en nuestro país, y aún será tan solo por un divino momento. Si pudiera durar 2 momentos, veríais la resaca y oiríais el canto de las sirenas. En los largos días de verano, los niños paseaban con frecuencia sobre esta laguna nadando o flotando y jugaban a los juegos de las sirenas dentro del agua. No imaginéis por eso que las sirenas tenían con ellos cordial amistad. Por el contrario, entre los pesares de Wendy contábase el de que, en todo el tiempo en que llevaba en la isla, no había podido obtener ni una palabra amable de ninguna de las sirenas. Cuando se acercaba despacio al borde de la laguna, Wendy veía cientos de sirenas, especialmente sobre la roca de los abandonados, donde gustaban de peinar sus cabellos con tanta lentitud que indignaba a la activa niña. Podía entonces nadar Wendy disimuladamente hasta llegar a unos cuantos pasos de ellas, pero en cuanto las sirenas la veían, se sumergían haciendo lo posible por azotarla con sus colas, no por casualidad, sino intencionadamente. Trataban del mismo modo todos los niños, excepto naturalmente a Peter Pan, que charlaba con ellas en la roca de los abandonados a la hora del peinado, y se sentaba sobre sus colas cuando se ponían muy fastidiosas. Peter Pan fue quien dio a Wendy uno de los peines de las sirenas. La mejor hora para verlas es en la luna nueva, cuando lanzan gritos lastimeros y extraños, pero entonces la laguna es peligrosa para los humanos. Y hasta la noche que ahora vamos a relatar, Wendy no había visto nunca la laguna a la luz de la luna, no ya por miedo, pues claro está que Peter Pan la habría acompañado, sino porque tenía establecido que todos los habitantes de la casita subterránea debían estar en la cama a las 7. Aquí hay 2 ilustraciones. La primera dice: Wendy no había podido obtener ni una palabra amable de ninguna de las sirenas. Y la segunda ilustración dice: una sirena cogió a Wendy por los pies. Iba Wendy, no obstante, a la laguna con mucha frecuencia en los días en que, después de la lluvia, salía el sol, que era cuando las sirenas subían en gran número a jugar con las burbujas. Estas son pompas de varios colores formadas del mismo arco iris y que las ninfas se arrojan unas a otras como si fueran pelotas, tratando de conservarlas siempre en el arco iris hasta que se deshacen. Las porterías están situadas a ambos extremos del arco iris y a las sirenas guardametas solo se les permite usar las manos. A veces juegan a un tiempo sobre la laguna más de 100 sirenas y no puede imaginarse espectáculo más delicioso. Pero en el momento en que los niños trataban de unirse a este juego, tenían que jugar solos, pues las sirenas desaparecían inmediatamente. No obstante, sabemos que vigilaban en secreto a los importunos y aún procuraban imitarlos, pues Juan introdujo una nueva manera de dar a las pompas con la cabeza en lugar de dar con la mano, y las sirenas guardametas la adoptaron. Y este fue el único recuerdo que quedó del paso de Juan por la isla. También era bonito ver a los niños descansando sobre su roca media hora después de la comida de mediodía. Wendy insistía en que debían hacer esto y tenía que hacerse aunque la comida fuese de mentirijillas. Mientras los niños permanecían al sol y sus cuerpecitos besados por sus rayos relucían, Wendy, dándose importancia de madrecita, permanecía a su lado. Así estaban aquel día en la roca de los abandonados.
La roca no era mucho más grande que su cama, pero todos conocían perfectamente el arte de ocupar poco sitio y estaban tranquilamente adormilados, o por lo menos echados con los ojos cerrados y pellizcándose unos a otros de vez en cuando en los momentos en que creían que Wendy no les miraba. La niña estaba cosiendo muy atareada. Mientras cosía ocurrió un cambio en la laguna. Las aguas se estremecieron, el sol se ocultó y densas sombras se deslizaron sobre el agua tornándola fría. Wendy ya no veía para enhebrar la aguja, y cuando levantó los ojos la laguna, que hasta entonces había semejado risueña, mostrábase tenebrosa y amenazadora. Wendy sabía que no era que hubiera llegado la noche, sino algo tan negro como la noche, y que lo que aún era peor, no había llegado, pero había enviado aquel estremecimiento por encima del mar como anuncio de que llegaría. ¿Qué era lo que llegaba? Se agolpaban ahora en la mente de Wendy las miles de historias que le habían contado acerca de la roca de los abandonados, llamada así porque los capitanes piratas dejaban allí en castigo a sus marineros para que se ahogaran, cosa que sucedía cuando subía la marea, pues la roca quedaba entonces enteramente sumergida en el agua. Claro está que Wendy debió despertar a los niños inmediatamente, no ya a causa del peligro desconocido que los acechaba, sino también porque no es bueno para los niños dormir en una roca que empieza a enfriarse. Pero Wendy era una madrecita noble y no sabía estas cosas. Pensaba sencillamente que no debía faltar a su costumbre de dejar dormir a los niños una hora después de la comida del mediodía, y así, aunque el miedo se apoderaba de ella y anhelaba oír una voz masculina, no los despertaba, y aun cuando oyó el ruido apagado de los remos y el corazón le dio un salto, no los despertó. Estaba de pie entre ellos defendiendo su sueño. ¿Verdad que era valiente Wendy? Fue un bien para los muchachos que uno de ellos fuera capaz de olfatear el peligro durante su sueño. Peter Pan se enderezó de un salto, muy despierto, y con un grito de alarma despertó a los otros. Después permaneció inmóvil, ahuecando una mano junto a su oído. ¡Piratas! Los otros se acercaron más a él. Una extraña sonrisa iluminaba su rostro, y Wendy la vio y tembló. Cuando aparecía en su semblante aquella sonrisa, nadie se atrevía a dirigirle la palabra. Lo único que podía hacer era prepararse a obedecer sus órdenes. Estas vinieron enseguida, rápidas y terminantes. Sumergíos. Brillaron las piernas de los niños en el agua e instantáneamente la laguna pareció desierta. La roca de los abandonados quedó sola en las aguas prohibidas como si éstas estuvieran abandonadas también. El bote se acercaba. Era la lancha del buque pirata, en la que iban 3 personas, Smee, Starkey y una cautiva, que no era otra que Tigridia. Tenía atadas las manos y los pies y no se le ocultaba cuál iba a ser su suerte. La iban a dejar sobre la roca para que pereciese de una muerte más terrible para los de su tribu que la misma hoguera, pues en los libros sagrados de los de su raza está escrito que a través del agua no hay sendero para su paraíso. No obstante, su rostro permanecía impasible. Era hija de un jefe y debía morir como quien era. La habían capturado cuando abordaba el buque pirata con un cuchillo en la boca. En el buque no había ninguna vigilancia, pues jactábase el capitán Garfio de que el terror de su solo nombre guardaba el barco en más de 1 milla a la redonda. Ahora, el triste destino de la India le ayudaría a guardarlo. Aquella noche resonaría en aquel lugar un lamento más. En la oscuridad que los acompañaba, los 2 piratas no vieron la roca hasta chocar contra ella. «Oye, bobelicón, marinero de agua dulce», gritó con acento irlandés la voz de Smee. «Ahora lo que tenemos que hacer es subir la piel roja hasta la roca y dejarla allí para que se ahogue». Fue cosa de un momento, de un brutal momento, el desembarcar a la hermosa joven sobre la roca. Tigridia era demasiado orgullosa para resistirse. Muy cerca de la roca, aunque invisibles a los ojos de los piratas, 2 cabezas infantiles subían y bajaban. Eran las de Peter Pan y Wendy. Wendy lloraba, pues era aquella la primera tragedia que presenciaba en su vida. Peter Pan había visto muchas tragedias, pero las había olvidado todas. No estaba tan triste como Wendy por la suerte de Tigridia. Era el ver en que iban
2 contra 1, lo que le enojaba, y se proponía salvar a la India. El medio más sencillo hubiera sido esperar a que los piratas se marcharan, pero Peter Pan no escogía nunca los medios sencillos. No había nada que Peter Pan no fuese capaz de hacer. Ahora estaba imitando la voz del capitán Garfio. Bobalicones, marineros de agua dulce, gritó, y su imitación fue verdaderamente maravillosa. El capitán, exclamaron los piratas mirándose sorprendidos. Debe de venir nadando hacia nosotros, dijo Starkey, después de haberlo buscado inútilmente. Estamos sujetando a Tigridy en la roca, gritó Smee, y la asombrosa respuesta fue, dejadla en libertad. ¿En libertad? Sí, cortad sus ligaduras y dejadla marchar. Pero, capitán, enseguida, ¿me oís? Gritó Peter Pan, imitando siempre la voz del capitán Garfio. Si no, hundiré en vosotros mi gancho. ¡Qué cosa tan rara!, tartamudeó Smee. Lo mejor es que hacer lo que ordena el capitán, dijo Starkey muy nervioso. Sí, sí, asintió Smee, y al instante cortó las cuerdas de Tigridia. Enseguida la piel roja se deslizó como una anguila dentro del agua por entre las piernas de Starkey. Claro está que Wendy estaba muy gozosa de la habilidad de Peter Pan, pero como sabía que él también debía estarlo, temía que lanzara su triunfal kikiriki y que así se traicionara. Por ello se apresuró a taparle la mano con la boca, mas casi en el acto se detuvo. ¡Ah, del bote!, gritó una voz sonora sobre la laguna. Era la voz del verdadero capitán Garfio. Esta vez no era Peter Pan quien había hablado. Peter Pan, que en efecto estaba a punto de lanzar su grito triunfal, se detuvo instantáneamente y su rostro expresó la más viva sorpresa. ¡Ah, del bote!, volvió a oírse decir. Entonces Wendy comprendió. El verdadero capitán Garfio se hallaba también en la laguna. Se dirigía a nado hacia el bote y como sus hombres para guiarle le mostraban una luz, no tardó en llegar hasta ellos. A la luz de la linterna, Wendy vio cómo su Garfio se agarraba al costado del bote y vio su diabólica faja oscura al alzarse goteando del agua. Toda temblorosa hubiera querido alejarse nadando, pero Peter Pan no se movía. También él temblaba, aunque no de miedo, y 1000 orgullosas ideas acudían a su mente. «No soy yo una maravilla, no soy yo una maravilla», murmuró. Y aunque ella pensaba también así, estaba realmente satisfecha por la reputación de su amigo, de que nadie, excepto ella, podía oír aquella confesión. Peter Pan hizo seña a la niña de que escuchara. Los dos piratas estaban anhelantes por conocer qué era lo que había llevado su capitán hasta allí, pero el terrible Garfio se había sentado en el bote con la cabeza apoyada en el gancho que formaba su mano derecha y en actitud de profunda melancolía. «Capitán, ¿va todo bien?», preguntaron tímidamente. El capitán contestó con un gemido ronco. «Suspira», dijo Smee. «Vuelve a suspirar», dijo Starkey. «Por tercera vez has suspirado», repitió Smee. «¿Qué ocurre, capitán?». Al fin, el capitán Garfio habló con viveza. «La lucha ha terminado», exclamó. «Esos niños han encontrado una madrecita». A pesar del miedo que tenía, Wendy no pudo menos de henchirse de orgullo. «Oh, día funesto», exclamó Starkey. «¿Y qué es una madrecita?», preguntó el ignorante Smee. Wendy se sorprendió tanto que no pudo menos de exclamar: «¡No lo sabe!». Y siempre desde entonces pensó que si hubiera de elegir un pirata favorito, elegiría Smee. Peter tiró de ella hacia el fondo del agua, pero el capitán Garfio se había sobresaltado y exclamaba ya: «¿Qué es eso?». «No he oído nada», dijo Starkey levantando la linterna sobre las aguas, y después de mirar atentamente, vieron los piratas un extraño espectáculo. El nido de que ya hemos hablado flotaba sobre la laguna y el ave ilusión estaba en él. «Mira», dijo el capitán Garfio a Smee en respuesta a su pregunta, «eso es una madrecita. ¡Qué hermosa lección! El nido debe haber caído al agua, mas ¿crees que por eso abandona la madre sus huevos? Pues no». Y su voz se quebró, como si en aquel momento recordara los días de su infancia, pero con un movimiento de su gancho alejó de sí esta momentánea debilidad. Smee, muy conmovido, miraba el ave mientras el nido flotaba delante de ellos.
Pero Starkey, más receloso, dijo: si es una madrecita, tal vez esté ahí para ayudar a Peter Pan. El capitán Garfio se sobresaltó. ¡Ay!, dijo, ese es el temor que me asalta. Despertó de su melancolía gracias a la voz anhelante de Smee. Capitán, dijo el contramaestre, ¿no podríamos secuestrar a la madrecita de esos niños y hacer que fuera nuestra madre? Es un plan soberbio, gritó el capitán Garfio, y el proyecto empezó a tomar forma en su cerebro. Cogeremos a los niños y los transportaremos al bote. Echaremos a los muchachos al agua y Wendy será nuestra madrecita. De nuevo Wendy se olvidó de todo. ¡Jamás!, gritó, y volvió a hundirse en las aguas. ¿Qué ha sido eso? Pero los piratas no pudieron ver nada. Creyeron que sería una hoja movida por el viento. ¿Estáis todos de acuerdo, lobos míos?, preguntó el capitán Garfio. Aquí está nuestra mano, dijeron los dos hombres. Y aquí está mi Garfio. Jurad. Juraron los tres. En aquel momento habían llegado a la roca y de súbito el capitán Garfio recordó a Tigridia. ¿Dónde está la princesa de los pieles rojas?, preguntó bruscamente. Había momentos en los que el capitán Garfio gustaba de bromear y los dos hombres creyeron que aquel era uno de esos momentos. Todo va bien, capitán, respondió Smee complaciente. La hemos dejado en libertad. ¿En libertad?, exclamó el capitán Garfio. Vos nos llamasteis desde la laguna cuando ya estábamos en la roca para ordenarnos que la dejáramos libre. ¡Rayos y centellas!, tronó el capitán Garfio. ¿Qué superchería es esta? Su rostro se había tornado aún más negro, de rabia, pero no dejó de comprender que las palabras de sus hombres eran sinceras, lo que le alarmó más aún de lo que ya estaba. Muchachos, dijo temblando, yo no he dado semejante orden. Es un horrible misterio, dijo Smee, y los tres se inquietaron mucho. El capitán Garfio levantó la voz en la que había un ligero temblor. Espíritus que encantáis la oscura laguna de esta noche, exclamó, ¿me oís? Aquí Peter Pan debió haber callado, pero cosa muy natural en él, no lo hizo. Inmediatamente contestó fingiendo la voz del capitán Garfio. Con 100.000 pares de demonios, sí, te oigo. En aquel momento supremo el capitán Garfio no palideció, pero Smee y Starkey se agarraron el uno al otro aterrorizados. ¿Quién eres, genio desconocido? Contesta, preguntó el capitán Garfio. Soy Jaime Garfio, replicó la voz, capitán del alegre Rogelio. Mientes, no lo eres, no lo eres, gritó roncamente el capitán Garfio. Rayos y centellas, replicó la voz. Si dices eso otra vez, te echaré el ancla encima. El capitán Garfio probó otro medio más ingenioso. Si eres Jaime Garfio, dijo casi humildemente, dime quién soy yo. Un bacalao, replicó la voz. Nada más que un bacalao. Un bacalao, replicó el capitán Garfio palideciendo. Y entonces, solo entonces, abatió su soberbia. Vio que sus hombres se apartaban de él. Hemos sido mandados largo tiempo por un bacalao, murmuraron. Eso es un oprobio para nosotros. Y empezaron a murmurar entre sí contra él. Pero en su situación trágica el capitán Garfio apenas si les prestó atención. Después de declaración tan espantosa, no era la fe de sus hombres lo que necesitaba, sino la fe de sí mismo. Y sintió que todo su pasado resbalaba sobre él y le aplastaba. No me abandonéis, viejos lobos, susurró roncamente. Como sucede a todos los grandes piratas, en la tenebrosa naturaleza del capitán Garfio vibraba una cuerda femenina, que a veces le daba las más impensadas intuiciones. Súbitamente trató de jugar a las adivinanzas. Garfio, gritó, ¿tienes otra voz? Como Peter Pan no podía dejar de aceptar ningún juego, contestó con su voz natural. Sí, la tengo. ¿Y otro nombre? Sí, sí. ¿Vegetal?, preguntó el capitán Garfio. No. ¿Mineral? No. ¿Animal? Sí. ¿Hombre? No. Esta respuesta sonó desdeñosa. ¿Niño vulgar? No. ¿Niño maravilloso? Con bastante sentimiento por parte de Wendy, la respuesta fue esta vez la siguiente. Sí. ¿Estás en Inglaterra? No. ¿Estás aquí? Sí. El capitán Garfio estaba absolutamente perplejo. Hacedle vosotros también alguna pregunta, dijo sus hombres enjugándose la frente llena húmeda de sudor. Smee reflexionó un momento. No puedo pensar en nada, dijo con pena. No adivináis, no podéis adivinar, gritó triunfalmente Peter Pan. ¿Os dais por vencidos?
Naturalmente, el orgulloso Peter Pan se inclinaba a llevar la broma demasiado lejos, y los piratas vieron en ello la mejor oportunidad. Sí, sí, contestaron anhelantes. Perfectamente. Sabed entonces que soy Peter Pan. ¡Peter Pan! En un momento el capitán Garfio se volvió a ser el que siempre había sido, y Smee y Starkey fueron sus subordinados. Ahora le tenemos cogido, gritó el capitán Garfio. Al agua, Smee, y tú, Starkey, en el bote, cógetelo vivo o muerto. Mientras hablaba, saltó al agua y simultáneamente se alzó la alegre voz de Peter Pan. ¿Estáis dispuestos, muchachos? Sí, sí, dijeron las voces de los niños desde varias partes del lago. Entonces, duro con los piratas. La lucha fue corta y feroz. El primero en herir fue Juan, que trepó valientemente dentro del bote y cogió a Starkey. Hubo un fiero combate en el cual el alfanje fue arrancado de la zarpa del pirata. Este se hundió por la borda y Juan tras él. El bote se alejó a la deriva. Aquí y allí veíase una cabeza que salía del agua. Más lejos brillaba un centelleo de acero seguido de un grito de muerte o de un estertor de agonía. En la confusión algunos golpeaban a los de su propio bando. El sacacorchos de Smee penetró en la cuarta costilla de Simplón, pero el pirata fue herido a su vez por el encrespado. Un poco más lejos, cerca de la roca, Starkey acosaba a Ligerín y a los dos gemelos. ¿Dónde estaba Peter Pan en aquel momento? Buscando un juego de más importancia. Los otros eran todos valientes muchachos, y no debía culpárselos si retrocedían ante la ferocidad del capitán pirata. La garra de hierro del capitán Garfio formaba en torno suyo un círculo mortal del que los niños huían como peces medrosos. Pero había uno que no le temía, uno que estaba preparado a entrar en el terrible círculo. No fue precisamente sobre el agua donde se encontraron. El capitán Garfio subió a la roca para respirar, y en el mismo momento Peter Pan le escaló por el lado opuesto. La roca era resbaladiza como una pelota, y los dos enemigos tenían que arrastrarse en lugar de trepar. Ni el pirata ni el niño sabían que el otro se acercaba. Cada uno de ellos, buscando dónde agarrarse, halló el brazo del otro. A un tiempo sorprendidos, levantaron los dos la cabeza, sus rostros casi se tocaban, y así fue como se encontraron. Muchos de los famosos héroes han confesado que en el preciso momento de lanzarse a la lucha sentían desfallecimiento. No nos extrañaría que le hubiera pasado esto a Peter Pan. Al fin y al cabo, luchaba con el único hombre a quien el gran cocinero había temido. Pero Peter Pan no sintió desfallecimiento, solo un sentimiento le embargaba, la alegría, que le hizo apretar los lindos dientecillos gozoso. Rápido como el pensamiento, arrancó el cuchillo del cinturón del capitán Garfio y estaba a punto de hundirlo en su enemigo cuando vio que se hallaba colocado sobre la roca a más altura que el pirata. Así no hubiera sido el combate leal. Dio pues la mano al pirata para ayudarle a subir, y fue entonces cuando el pirata le clavó su gancho. No fue el dolor, sino la falta de lealtad, lo que paralizó a Peter Pan hasta dejarle completamente indefenso. No supo sino quedarse mirando a su enemigo, horrorizado, y con los ojos muy abiertos. Todos los niños se quedan así, como Peter Pan se quedó entonces cada vez que se los trata con injusticia. Una vez les hacemos nuestros, lo menos a que se creen con derecho es a nuestra lealtad. Después que hemos sido injustos con ellos, nos amarán aún, pero nunca serán los mismos que eran. Ninguno vuelve a levantarse de la caída de la primera injusticia. Ninguno excepto Peter Pan, porque Peter Pan, tantas veces como tropezaba con la injusticia, volvía a olvidarla. ¿Y acaso era esta la diferencia real que existía entre él y los demás niños? Así, al tropezar ahora con la injusticia, con la deslealtad, fue como si la hallara por primera vez, y no pudo hacer más que quedarse inmóvil, indeciso, con los ojos muy abiertos, y por 2 veces la garra de hierro se hundió en él. Pocos minutos después vieron los otros niños al capitán Garfio en el agua luchando fieramente por llegar al buque. No iluminaba el triunfo su tenebroso rostro, que empalidecía el temor, pues el cocodrilo le seguía en obstinada persecución. En otra ocasión cualquiera los niños hubieran nadado en tropel victoriándole, pero ahora se sentían inquietos, pues habían perdido a Peter Pan y a Wendy, y registraban en vano toda la laguna llamándolos por sus nombres. Al fin encontraron el bote y se volvieron a casa en él gritando «¡Peter Pan! ¡Wendy!», según avanzaban. Pero no obtuvieron respuesta alguna.
Solo les contestaba la burlona risa de las sirenas. Deben de haber vuelto a nado o volando, pensaron. No estaban muy asustados porque era inmensa su fe en Peter Pan. Se rieron, pues, como chiquillos que eran, por lo tarde que iban a acostarse, y todo por culpa de mamá Wendy. Cuando sus voces se apagaron, hubo un helador silencio sobre la laguna y luego se oyó un débil grito. ¡Socorro, socorro! Las aguas golpeaban contra la roca a dos figuritas menudas. La niña se había desmayado y los brazos del niño la sostenían. En un último esfuerzo, Peter Pan la empujó hacia lo alto de la roca y después se tendió a su lado. Aunque también estaba a punto de desmayarse, pudo ver que las aguas subían. Era la marea. Peter comprendía que se ahogarían pronto, pero no podía hacer otra cosa. Mientras yacían así, el uno al lado del otro, una sirena cogió a Wendy por los pies y empezó a tirar de ella con suavidad dentro del agua. Peter Pan, sintiéndola resbalar junto a él, se despertó sobresaltado, a tiempo todavía de tirar de ella hacia arriba, pero se vio precisado de decir a la niña la verdad. «Estamos sobre la roca, Wendy», dijo, «pero ya ves que cada vez se vuelve más pequeña. Pronto estará toda cubierta de agua». La niña aún no acababa de comprenderlo. «Pues vámonos», dijo casi con viveza. «Sí», contestó él débilmente. «¿Iremos a nado o volando, Peter?» Peter Pan comprendió que era preciso decir la verdad. «¿Creéis que podéis nadar o volar hasta la isla sin mi ayuda, Wendy?» Ella confesó que estaba demasiado cansada. Peter Pan lanzó un gemido. «¿Qué te pasa?», preguntó la niña inmediatamente temerosa por él. «Que no te puedo ayudar, Wendy. Me ha herido el capitán Garfio. No puedo nadar ni volar». «¿Crees que nos ahogaremos? Mira, mira cómo sube el agua». Se taparon los ojos con las manitas para no ver lo que iba a pasar. Creían que no tardarían en dejar de existir, y cuando estaban así sentados, algo tan suave como un beso rozó el rostro de Peter Pan y se mantuvo contra él como diciendo tímidamente: «¿Puedo servir de algo?». Y aquí aparece una ilustración que dice: «En unos instantes la niña y la cometa se perdieron de vista». Y se mantuvo contra él como diciendo tímidamente: «¿Puedo servir de algo?». Era la cola de una cometa que Miguel había hecho unos días antes y había escapado de la mano del niño elevándose en el aire. «Es la cometa de Miguel», dijo Peter Pan con indiferencia, pero enseguida la cogió por la cola y empezó a tirar de ella. «Esta cometa levantó del suelo a Miguel», exclamó. «¿Por qué no había de levantarte a ti? A los dos». «No, a los dos no podría levantarnos». Miguel y el encrespado lo probaron y no se elevaba. «Entonces echémoslos a suertes», dijo valientemente Wendy. «No, no, tú eres una dama». Y diciendo esto, Peter Pan había atado ya la cola de la cometa en torno a la niña. Wendy se agarró a su amiguito y se negaba a irse sin él, mas Peter Pan, diciendo un «adiós, Wendy», la empujó fuera de la roca y en unos instantes la niña y la cometa se perdieron de vista. Ahora la roca sobresalía apenas del agua. No tardaría en estar del todo sumergida. Pálidos rayos de luz avanzaban sobre la laguna y a poco se oyó un sonido, el más musical y el más melancólico del mundo. Eran las sirenas llamando a la luna. Peter Pan, aun cuando en nada se parecía a los demás seres, se asustó. Semejante al estremecimiento con que el viento azotaba las aguas del mar, un vivo temblor le sacudió de pies a cabeza, pero los estremecimientos del viento en el mar se suceden unos a otros hasta sumar muchos cientos de ellos. Peter tembló solo una vez. Un momento después se hallaba de nuevo erguido sobre la roca, con el rostro iluminado por su linda sonrisa y un repiqueteo de alegres tambores en el alma. Aquel repiqueteo decía: «La muerte debe de ser una gran aventura». Y con esto concluimos el capítulo 8 de Peter Pan y Wendy, novela de James Matthew Barrie, escritor británico. Gracias por escuchar.